Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de una nueva edición de la Copa del Mundo, la World Cup, en este caso en Antwerpen, en Bélgica, y teníamos por primera vez a los tres tenores en carrera, como eran Tom Pidcock, Wout van Aert y Mathieu van der Poel, además del resto de grandes hombres de la clasificación general y del ciclocross, como son Van der Haar, también Michael van Zorenhout, el campeón europeo. También veíamos ahí a Iserbyt, la primera vez que no está con el maillot de líder de la Copa del Mundo, en este caso Swift, que le adelantó en la última carrera, como ya comentábamos, tiene ese liderato que la vestía por primera vez en la temporada, así que una carrera muy interesante desde el punto de vista también de la clasificación general. Y hacemos el resumen brevemente de lo que ha pasado en la carrera femenina, que también ha estado muy interesante. Prácticamente desde el principio se iban Pieterse y Van Empel hacia adelante, les intentaba seguir Van Anrooij, que tenía esta caída y perdía bastante tiempo, aunque ha hecho hoy también en el día de hoy una gran carrera. Como hemos dicho, las dos grandes líderes de la Copa del Mundo las veíamos por delante, dos errores consecutivos de Van Empel y hacían que Pieterse cogiera un poco de ventaja, pero le recortaba esa ventaja, le adelantaba y se iba Van Empel, la líder de la Copa del Mundo, hacia adelante y la iba dejando sector a sector. Después de que le hubiera ganado las últimas carreras Pieterse a Van Empel, se la devolvía y volvía a reencontrarse con la victoria Van Empel, que todavía tiene ahora más ventaja en la clasificación general. Pieterse quedaba en segundo lugar y también una gran carrera de Van Anrooij, que queda en tercer lugar, con un dato que he visto hoy que no lo sabía exactamente, y es que estas tres que estaban hoy en el podio tienen solo 20 años y están liderando el ciclocross mundial en las últimas carreras. Ahí veíamos ese podio y también ese maillot que se lo daban en este caso a Van Empel como líder de la Copa del Mundo, y ahí veíamos el podio y la clasificación, el top 10 y la clasificación general. 95 puntos ya de ventaja le saca a Van Empel, a Pieterse y el resto. Vamos ahora con el resumen de la carrera masculina. Ahí veíamos colocados en esa primera línea a los mejor colocados en esa clasificación general, con muy pocos puntos de diferencia en este caso entre Iserbyt y Swift, así que también muy importante cómo quedaran colocados en la carrera de hoy, por si habría otra vez cambio de líder, semáforo en verde, salida viendo a Pidcock y a Van Aert en esa segunda línea, y Van Aert por el exterior cogía la primera posición prácticamente después de la primera curva con ese sprint muy poderoso. Se ponía en primer lugar Wout van Aert, por detrás le empezaban a seguir, habían perdido muchas posiciones tanto Iserbyt como Pidcock, que los veíamos ya muy atrás. Veíamos la primera parte, que era la zona, por decirlo así, más técnica del circuito, un circuito que no era mucho de técnica y sí de potencia. Ahí veíamos también esa primera zona de boxes, luego la zona de los tablones, donde Van Aert lo pasaba en primer lugar y también Van der Poel recuperando posiciones poco a poco después de haber salido algo más atrás que sus contrincantes. Y empezábamos a ver los distintos tramos de arena, también a Pidcock, que rondaba por la posición número 30, no sabíamos qué es lo que le había pasado bien, los distintos zigzag, una zona con la ladera y sobre todo muchísima arena en la zona media y final de las vueltas, que ahí veíamos distintos tramos. El segundo tramo de boxes, paralelo por supuesto como siempre al primero, ahí veíamos esa diferencia y distancia que tenía Pidcock con la cabeza de carrera. Y después del tramo de las escaleras, más tramos de arena, como hemos dicho eran muchísimos, que eran cortos, donde había que hacerlos con muchísima potencia, y sobre todo los de la parte final, que ya eran algo más largos, que en algunos había que bajarse sí o sí. Ahí los veíamos a los distintos. También se ponía Van der Haar en primer lugar, penúltimo tramo de arena, que la primera parte lo hacían montados y la curva de la parte final se bajaban, otro tramo de césped y el último tramo de arena, que la parte final también lo tenían que hacer a pie, paso por línea de meta, 5 por delante. Estaba fuera del top 10 Iserbyt y fuera del top 20 Pidcock en esta primera vuelta, y se ponía Mathieu van der Poel en primer lugar a meter un ritmo muy fuerte, y en esta zona técnica en la curva lo hacía montado, mientras los demás se bajaban y cogía una pequeña diferencia. Wout van Aert en segundo lugar, dispuesto a cazar al neerlandés, pero parecía que Van der Poel tenía una marcha más y poco a poco iba soltando tanto a un Van Aert como Van der Haar, y también aguantaba Van Zorenhout por detrás. Y en los tramos de arena, donde se le veía muchísimo más poderoso a un Van der Poel que lo estaba dando todo, el objetivo era sacar la máxima diferencia
diferencia en esta primera parte, haciendo este tramo de arena que era muy largo, sin bajarse de la bici, mientras los demás sí se tenían que bajar. Se ponía Van Zongenhout en segundo lugar y la diferencia, que estaba en nada de tiempo en la primera vuelta, se ponía por encima de los 10 segundos. En esta segunda vuelta, con Van Zongenhout y Van der Haar, también Adams, que estaba haciendo una gran carrera, estaba en sexto lugar, y ahí ya veíamos a Iserbyt o a Pidcock, que estaba en el top 15, y esta vuelta de Van der Poel, que fue sencillamente espectacular, sacando cada vez más diferencia, mientras perseguían tanto Van Zongenhout como Van Aert en segundo y tercer lugar, y veíamos que Van Aert decidía apretar y aumentar muchísimo el ritmo, soltar a Van Zongenhout, y la diferencia se colocaba en 12 segundos. La última referencia era que estaba por encima de los 15, así que parecía que en este caso Van Aert estaba recortando, y ahí veíamos las posiciones de todos los demás, con Pidcock ya dentro del top 10 detrás de Iserbyt. Ahí veíamos esa persecución de Van Aert, que también tuvo algunos problemas, parecía que venía recortando, pero a medida que venía pasando esta vuelta veíamos las distintas referencias, y Van der Poel nuevamente le empezaba a sacar bastante tiempo, pese a que había arrancado con muchísima fuerza, pero ya a mitad de esta vuelta, como hemos dicho, sobre todo en los tramos de arena, Van der Poel hacía muchísimo daño e iba a hacer un nuevo paso por línea de meta, y si nos fijamos en la diferencia, pasaba de los 12 que había en la vuelta anterior a 24 segundos, doblando la diferencia en esta vuelta. Luego Van Zongenhout, Swig, Van der Haar con Adams, y por detrás ya Pidcock e Iserbyt, al cual lo veíamos con una pequeña molestia en la pierna derecha. Solo 3 vueltas para al final, liderando Van der Poel, que tenía bastante ventaja, y lo veíamos haciendo otra vuelta espectacular y pasando los distintos tramos de arena de la parte final, pareciendo que no le costaban, mientras veíamos por detrás a Wout van Aert, que seguía en esa persecución, pero la diferencia había vuelto a aumentar unos segundos más, estaba ya cerca de los 30 segundos. Swig se estaba acercando a Van Zongenhout a falta de 2 vueltas, y caída de Van Aert a falta de estas 2 vueltas para el final en la zona de los tablones, donde al ver la repetición veíamos que se le había clavado esa rueda delantera y se iba al suelo. Así que Van der Poel parecía que ya la tenía la carrera hecha, si no cometía errores. Se le estaba acercando 2 segundos solamente Swig a Van Zongenhout, y también Van der Haar, que se le veía bastante cerca. A Adams también se le acercaba tanto Iserbyt como un Pidcock, que parecía sufrir y que se estaba quedando. Y ahí veíamos el tramo final de Van der Poel, toque de campana, última vuelta, haciendo con mucha tranquilidad ya esta parte final, y estaba 29 segundos Van Aert, que no había perdido demasiado. Van Zongenhout, que parecía que soltaba definitivamente a Swig, y también Iserbyt había superado a Adams y soltado totalmente a Pidcock, que no estaba teniendo las mejores piernas. Pasaba Van Aert por la zona de los tablones, ahora a pie, y también Van der Poel deleitándose con el público, incluso haciendo un caballito, disfrutando de esta victoria después de la caída del día de ayer, que no sabíamos cómo le iba a poder afectar, que lo veíamos con una tirita en esa rodilla izquierda, y afrontando ya la parte final del circuito y pudiendo celebrar con el público otra nueva victoria. 2 carreras que ha hecho de la Copa del Mundo y 2 victorias, 80 puntos en total para él, victoria para Van der Poel, y en la primera carrera de ciclocross de esta temporada para Wout van Aert hace un segundo puesto. No ha podido con el neerlandés, pero con grandes piernas. Van Zongenhout en tercer lugar, que le resta algunos puntos a Swig, que va a mantener el liderato. Quinto Van der Haar, sexto Iserbyt, que pierde unos puntos más respecto a Swig, y gran carrera de Adams y no muy buena para sus posibilidades de Pidcock. Victoria para Mathieu Van der Poel, y ahí veíamos a todos saludándose antes de hacer la ceremonia del podio, y a los 3 primeros Van Zongenhout con ese tercer lugar, gran carrera para él. Segundo Wout van Aert, y la victoria para Van der Poel, los 3 que los veíamos contentos después de este gran día de ciclocross y de ciclismo en general. Aquí el top 10 de la carrera con las diferencias, y os enseño también la clasificación general. Swig saca 6 puntos a Iserbyt, ha recortado algo Van Zongenhout, pero que todavía está bastante atrás, y entra ya en el top 10, en noveno Van der Poel con esos 80 puntos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.